¿Cómo están? Pasaron 4 minutos de las 10 de la noche y estamos en Justicia en Primera Persona en este miércoles, en la parte de televisión. Mañana a las 9 de la mañana, programa de radio en La Redonda. Doctor Russo, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, buenas noches, Martín. Un saludo a los empleados judiciales, ¿no? Que hoy es el día del empleado judicial. Día tranquilo. Sí. Y fue tranquilo, una ¿No? mañana más o menos tranquila. Mañana Pero más igual o hay menos tranquilo. muchos temas para seguir y ¿Qué tenés? que hemos hecho alguna recorrida. Y hubo alguna novedad en el tema de los sobres, la causa esta famosa de los sobres, los 36 sobres con 153.000 pesos que aparecieron el 1 de abril de este año en la departamental La Plata, y se está investigando ahí si funcionaba una asociación ilícita dedicada a recaudar dinero de manera ilegal, ya sea extorsionando a comerciantes o directamente cobrando por protección a delincuentes, ¿no? Ahí hay 9 jefes policiales con un pedido de detención en suspenso porque está en tratamiento en la Cámara, pedidos de exhibiciones de prisión, ¿no? Este es el caso que lo presenta. Bueno, Sí. la novedad es que en los últimos días han declarado 3 funcionarios policiales que Perdón, pidieron... ¿3 de esos 9 u otros como testigos? Otros testigos. Otros testigos. Pidieron declarar con reserva de identidad y, Ajá. según me contaba hoy una fuente judicial, habían dado datos muy precisos que estarían comprometiendo aún más la situación procesal de los jefes policiales imputados en la causa. Estas testimoniales mañana van a ir rumbo a la Cámara de Apelaciones y Garantías del Fuero Penal Local, donde se están tratando estas exhibiciones de prisión. Es decir, la Fiscalía quiere que los camaristas, antes de resolver, vean estos testimonios. Así que bueno, mañana estarán ahí. Esa es una linda nota. Vos perdoname mi obsesión, Un pero... adelanto exclusivo. Sí. Es adelante, una primicia de Quique De Russo. este programa que es en vivo e indirecto, Exactamente, ¿no? Por eso vos decís exactamente. Es una primicia en vivo e Ahí indirecto. está. Vos disculpame la obsesión. El comisario que no sabía escribir, mejor dicho, que no sabía, que no quería escribir o que no tuvo la oportunidad de Que escribir. nunca escribe. Que nunca escribió, sigue sin escribir. Sigue sin escribir. Al menos no se ha aportado Nos ningún estamos escrito refiriendo, hasta perdón ahora. Quique, porque si no parece un chiste interno y no es un chiste público. Había un 10º comisario, ¿no? Sí, Es un sí, 10º, sí, o sea, porque hay 9 más con... 1. Claro. Y este era uno que Quique contó en este programa justamente, que cuando la justicia investigó los legajos de los oficiales de policía, en su legajo no había nada escrito a mano, nunca había escrito una letra. Claro, Y entonces no se pudo hacer el peritaje entre unos papeles que eran los papeles de la coima y otros que tenían su firma en los original. sobres que tenían el Y el destinatario y el remitente. remitente, ahí se hicieron cotejos. Algunos ofrecieron cuerpo de escritura, bueno, dieron positivo. Otros no dieron cuerpo de escritura, caso también este comisario. Y entonces el fiscal secuestró legajos y de 3 consiguió cuerpos de escritura en los camiones, pero de este último no encontró una sola letra. Entonces, Y sigue sin haber ni una sola letra. decimos el comisario que nunca escribe. El comisario que no escribe. No Sigue es sin el haber... coronel, no tiene quien le escriba, sino es no. el comisario que nunca escribe. Que no escribe él. Tal vez le escriben, pero él no Eso escribe. parece realismo mágico Sí, sí. acá también, lo que Realismo está pasando mágico con esta causa. platense. La otra novedad importante, la tuya, la primicia tuya, de lo que vamos a hablar no es primicia mía, es de público y muy público conocimiento. Se venía chimentando, lo comentamos acá, ahora ya está confirmado. Está por pedir al final la jubilación la procuradora María del Carmen Falvo después de 12 años, designada en el 2004, estamos en el 2016, 12 años al frente de la procuración. Ya dijo María Eugenia Vidal, la gobernadora, que su candidato es Julio Contegrán, actual secretario de Legal y Técnica. Hace falta aquí que mayoría simple, ¿no es cierto? En el Senado, no 2/3. Creo que el Senado necesita, no, me parece que es 2/3. 2/3, Sí, ok, sí. bien. Sí. O sea que tienen que empezar a juntar los votos más allá de los deseos. Sea simple, porque igual, bueno, de cualquier manera, el Senado de la provincia de Buenos Aires necesita votación, inclusive para negociación, perdón, votación es obvio, inclusive para lograr una mayoría simple. Claro. Es decir, consenso entre los bloques. Así que bueno, deben estar hablando ya, o capaz que ya está hablado también, ¿no? Capaz Todo que sí. esto.
Una reflexión que obviamente, este es el programa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata, la reflexión no es de la asociación, nosotros no somos voceros, yo tampoco soy vocero, esta es una reflexión personal. El cargo de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires es uno de los cargos políticos no más importantes de la Provincia de Buenos Aires, a mi juicio solamente, es uno de los cargos políticos más importantes del país. Me parece que no hay noción suficiente sobre eso en general, ni en la política, ni entre los ciudadanos, ni en general, ni en las ONGs, ni entre los estudiosos, porque a diferencia, y yo no soy abogado, Quique, que sí lo es, me va a corregir en todo caso, a diferencia de lo que ocurre en el fuero federal, donde el sistema procesal lo llevan adelante los jueces, en la provincia de Buenos Aires la investigación la llevan adelante los fiscales, lo que se Correcto. conoce como sistema acusatorio. Sí. ¿Es así, doctor? Sí, sí, son los fiscales los directores del proceso. Tal cual. Y los Son jueces son jueces de garantías claro, que protegen que las garantías y protegen después fallan. claro, cuando se dispone alguna medida que podría violar alguna garantía constitucional, como el derecho de propiedad, un allanamiento o la libertad de las personas, una orden de detención, ahí interviene el juez de garantías para ver que esté todo en orden y que no se vulneren esos derechos constitucionales. Es el equivalente, el fiscal de instrucción, al juez de instrucción del antiguo Código Procesal. Lo que ocurría que en esa época el juez de instrucción instruía la causa y después era el que dictaba sentencia. Claro. Entonces, como que no había igualdad de armas Claro. durante un proceso penal. Con esto se logra que haya un equilibrio, hay un fiscal que reúne la prueba para ver si hay pruebas o no para elevar un caso a juicio. Para decir si tenemos o no caso, como se ve en las películas Sí, 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 norteamericanas, tal cual. con la Hay intervención caso del o no juez hay de caso. garantías. Y después, si hay caso, va a un tribunal oral o a un juez correccional, según la entidad del delito, donde ahí se hace el juicio oral y interviene también otro fiscal, un fiscal de juicio, que no siguió el proceso de instrucción. Entonces también ahí va con más objetividad y hay una igualdad de armas entre las partes, ¿no? También para la defensa, para el particular damnificado, intervienen jueces en distintas etapas del proceso. Lo que ocurría antes con el sistema inquisitivo era que el juez que instruía, después era muy raro que diga. ¿Qué es lo que pasa en el no fuero baja federal? marca. Claro, El exactamente. juzgado federal ahora se está impulsando una reforma para Exactamente. tener también fiscales de instrucción. Tal cual. Por eso es tan importante el Claro, por cargo. eso el poder que tiene Claro, la porque es un procuradora. enorme poder y tiene el poder de participar de la política criminal. Y además, como está organizado el sistema de la procuración, también depende de la procuración la Defensoría General. Claro. Entonces, ella es la jefa de todos los fiscales y también de todos los defensores de la provincia de Buenos De Aires. la provincia de Buenos Aires. Y además de esto, disculpame que No, me meto tanto, avanti, mejor. que también como la policía es también auxiliar de la justicia e interviene en los procesos, instruye causas, porque no se logró terminar de Claro. concretar el tema de la policía judicial, también comanda en cierta parte a la policía de la provincia, Esa bueno, sí. que ya lo hemos dicho, la fuerza de Tal seguridad cual. más grande de la Argentina, De la Argentina. ¿no? Con 90.000... Con 90.000. Ese es el punto, Quique. Claro. O ese es uno de los puntos. Yo no voy a hacer ahora el balance de María del Carmen Falvo, pero sí quiero señalar una sola cosa. No voy a hablar de lo que hizo mal, no porque haya hecho todo bien, sino porque me interesa otra cosa. Hay algo que claramente no sucedió en 12 años. La Procuración no logró que avanzara la reforma, ningún tipo de reformas, no hablo de una reforma, digo, la primera Aslanian o la segunda Aslanian. En la primera Aslanian María del Carmen Falvo no era procuradora, pero la Procuración como institución y ella como procuradora no ayudó a que avanzara ninguna de las reformas en la policía cuando hay un codo a codo entre ese puesto más los fiscales y la policía bonaerense. Cuando hubo avances, y aquí los hemos visto, es por voluntad de fiscales, jueces y magistrados, pero no porque hubiera una política desde la Procuración. Es decir, cuando hubo situaciones o cuando hay situaciones sanas de esclarecimiento e inclusive de investigación sobre la propia policía, no fue por iniciativa de la Procuración. Es decir, que la Procuración no sirvió ni para mejorar la policía, ni para dar más recursos a los fiscales, y me parece al mismo tiempo que si no sirve para esas dos cosas, tampoco para controlar indirectamente, y estoy hablando con las cartas sobre la mesa,
para controlar indirectamente a los jueces. 12 años de gestión, a mi juicio, y esto es opinión absolutamente personal, como mínimo con esos baches. Sí, y creo que bueno, que ahora con esta nueva designación, bueno, el procurador que le toque va a tener que ponerse a tratar ese tema de que no puede una defensoría general depender de la procuración. Son intereses Claro, totalmente claro, contrapuestos. No puede un exactamente. defensor depender de Ujú, quien dirige a todos los fiscales. Son ujú. partes donde tendría que ahí definirse y bueno, separar las cosas, ¿no? Primer bloque de Justicia en Primera Persona. Volvemos en el segundo bloque con María Alejandra Lorden, diputada. María Alejandra Lorden es nuestra invitada para el segundo bloque, diputada de Cambiemos, Distrito Saladillo, mandato 2015-2019, estuvo en este programa ya, integra las comisiones de Salud Pública, es presidenta de Asuntos Culturales, de Asuntos Municipales y de Igualdad Real de Oportunidades y Trato. Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches y gracias por invitarme. Buenas noches. Si uno lee, y a mí me sucedió leyendo recién, de igualdad real de oportunidades y trato, uno dice, si en una comisión ponen la palabra real, es porque no alcanza con el énfasis normal y hay que Hay que darle más reforzar el fuerza, título. ¿no? Sí, Igual lo que quiero Exactamente. destacar antes que nada Sí. es la vista que tenés, porque realmente esa letrita esa letra, decís vos, y vi real. impresionante. Y real. Bueno, un poco hemos logrado algo de igualdad de género con la paridad. Porque es Así como que poner, bueno, perdón, es como poner Comisión de Salud Pública Verdadera de o verdad. Comisión de Asuntos Culturales en serio, sería algo así, ¿no? Sí, hay títulos de comisiones que están para rever. Hay algunos, por ejemplo, familia, niñez, mujer y adolescencia, Sí, que no está el hombre como claro. familia, sino relacionada al vínculo mujer con niñez. Ujú, sí. Bueno, son títulos que están para rever en las comisiones. Cuando estuviste en este programa, me acuerdo que uno de los temas cuando hablamos de la cuestión de salud pública, vos hablaste de reequipamiento de hospitales, de mejora en las guardias y de mejora en las Insumos y residencias, de insumos y recursos humanos. recursos humanos y con mucho énfasis en residencias. 6 meses, esto debe haber sido hace 6 meses más o menos, ¿no? 6 meses después, grosso modo, ¿cuál es tu balance? Bueno, yo creo que el balance es altamente positivo, más allá de las dificultades con las que se encontró el sistema de salud, que como lo contaba hace 6 meses, hacía que se tuviera que trabajar fuertemente en estos temas. Con respecto a la infraestructura hospitalaria, y por supuesto muchísimo por hacer, que ni siquiera creo los 4 años de gestión y con una fuerte inversión podrían poner, digamos, el nivel que se merece la salud para los bonaerenses en cuanto a infraestructura, pero sí decir que hay más de 30 obras en ejecución. Por nombrar algunas, hace poco estuvo nuestra gobernadora María Eugenia Vidal con la ministra Zulma Ortiz inaugurando un servicio de nutrición en el Hospital Sor María Ludovica Niños de La Plata. Hay obras en este momento que todavía no están finalizadas, pero sí ya empezadas. Hace días me llamaba el director del Hospital Allende de Mar del Plata, un hospital muy venido abajo. Empezaron las obras ya, están en obra, para una unidad de terapia intermedia que va a dar lugar a 30 camas. Y con el anuncio además que Nación les va a hacer un hospital, un centro con 300 camas más, lo que lograrían tener casi un total de 800, Eso en Mar del 900 Plata camas. también. Eso en Mar del Plata. Obras en muchísimos hospitales. En Berisso se inauguraron los quirófanos con nuevas cialíticas, con camillas nuevas que hacía años que no se cambiaban, pisos de quirófano, el lugar donde los cirujanos se lavan las manos con todo lo que eso implica, porque tenían canillas viejas de años antes. La parte de electricidad se inundaba donde estaba el tomógrafo, los cables entraban en cortocircuito. Además de dotaciones de ambulancia, además de la puesta en marcha del SAME, además de el 120% de aumento en insumos, que yo, como digo, además de que me lo cuentan, voy y lo miro, me abren las puertas y me muestran los insumos. Estuve hace poquito conociendo los hospitales de La Matanza y allí los directores me mostraban, sí, en insumos estamos bien. Había un gran déficit al principio de la gestión
Y en recurso humano, que es fundamental, el programa Yo Quiero Ser Residente, que no solo incluye al plantel médico, sino también de enfermería, neonatal, y nombro esto porque justamente en el día de hoy se presentó una ley desde el Ministerio de Salud, que es la Ley de Salud del Prematuro, que garantiza los derechos de aquel recién nacido antes de las 37 semanas. Y fue presentado esto con la gobernadora en Casa de Gobierno hace 2 días atrás, reconociendo la labor de las enfermeras neonatales, que son las que están finalmente las horas al lado del niño, que depende de su atención, puede tener una alta tasa de morbimortalidad en los primeros meses, y un programa de Al fin en casa, que es el seguimiento que necesitan estos prematuros en los hogares para que realmente no vuelvan a reinternarse varias veces o no corran riesgo inclusive de morirse, porque hay un aumento importante de la mortalidad en el prematuro después del primer mes. Así que, bueno, se está trabajando en el capital humano también. Se han solucionado, porque me acuerdo del último programa, había faltantes, ¿no?, de personal, no se presentaban en los hospitales públicos justamente, bueno, por el deterioro salarial que había, y eso se está recomponiendo. Pocos días hubo la Expo Residencias en Olavarría. Allí viajaron con el transporte obviamente puesto por el Ministerio de Salud muchísimos egresados de la Facultad de Medicina, los que egresan este año, y otros que han egresado y quedaron sin entrar en el sistema. Y había una oferta de varias localidades de la provincia de Buenos Aires, que previamente conversadas con la ministra y con los intendentes, para hacer un convenio para tener las residencias en esas ciudades con la vivienda paga, el sueldo, que no es solo el sueldo del Ministerio de Salud, sino también de alguna manera reforzado por un convenio con los intendentes, y hubo un intercambio muy rico, que eso lo vamos a ver el año que viene en las residencias, que va a hacer que no solo se formen en las ciudades grandes como es La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires, los médicos, sino también haya una formación de nivel, donde el Ministerio garantiza la formación, garantiza el nivel académico, las rotaciones, porque en los lugares donde no hay casuística... Un destino, ¿no? Exactamente, y además ese intendente le propone a ese residente quedarse luego en esa ciudad con un proyecto de vida para ese médico, cosa que faltaba. Así que yo creo que va a ser un gran éxito y que lo vamos a ver obviamente el año que viene. ¿Cuál es en la realidad. tu posición en el debate del aborto no punible? Y que en realidad, no sé si es así, pero digamos, cuando uno ve los datos públicos, es la ministra de Salud opina una cosa, la gobernadora otra. La ministra de Salud a favor del protocolo del aborto no punible, la gobernadora no. No, en realidad se entiende, la gente que por ahí no entiende mucho el tema confunde algunas cuestiones. Primero, decir que obviamente cuando uno dice la palabra aborto es una palabra muy sensible a una parte importante de la población, no solo religiosa, sino a quien entiende como concepción de la vida en un minuto cero, y por lo tanto esa palabra ya, ante quien no sabe de qué se trata, pone una alerta. Esto en realidad existe en el Código Penal del año 1921, en el artículo 86, y además un fallo de la Corte Suprema en el año 2012 ratifica que en los casos de violación de una mujer y que quiera acudir para no tener el producto de la concepción de esa violación, tiene derecho a ser atendida en un hospital público y no necesita denuncias en fiscalías. Lo mismo para la paciente que tiene alguna patología que corra riesgo su vida. Esto no es una decisión ni de la gobernadora ni de la ministra Zulma Ortiz, es una decisión de la Corte Suprema. Tal cual. Y lo que se habla cuando se habla del ILE o de la implementación es el protocolo es la implementación, o sea, cómo implemento algo que falló la Corte o que existe en el Código Penal, no es un invento, vuelvo a repetir, de ninguna de las dos. Existía un protocolo en provincia del ministro Colia, que estaba en vigencia y que está en vigencia, y la ministra entendió que el protocolo de nación, de alguna manera técnicamente o jurídicamente, era más completo. Yo siempre digo, los ministros ponen el expertise, ponen su experiencia, su sabiduría, y el gobernador toma las decisiones políticas. En este caso la gobernadora lo que dijo es, quiero tener la visión de 3 patas fundamentalmente que tienen que ver con justicia,
con lo que son los derechos del niño, y con los médicos por la parte de la objeción de conciencia. Los que son objetores de conciencia son aquellos médicos que por alguna razón particular, personal, No quieren religiosa, hacerlo. se oponen a hacer esta interrupción, más allá que lo diga o que haya un fallo. Sí, Y entonces porque- tiene que haber otros profesionales que lo hagan en su Que lugar. lo hagan tal cual. Y bueno, y es lo que decidió la gobernadora, no fue una marcha atrás, sino una consulta, que veremos cómo termina, si en el protocolo nacional, hoy queda vigente el protocolo provincial, que hay que cumplirlo porque, como digo, O sea, esto perdóname, existe, ¿no? lo que está vigente es el protocolo provincial anterior, entonces. Eso está Exactamente. vigente. Exactamente. Porque en el nuevo se indicaba que con la sola denuncia de la paciente de haber que fue violada se podía Con el proceder testimonio. con el testimonio. Pero las críticas eran que, bueno, se puede inventar, se puede hacer una denuncia falsa para recibir un aborto en un hospital. Creo que es eso lo que está... Sí, pero ya está vigente y la verdad que no, yo fui médica del Hospital Posadas de Saladillo hasta el 10 de diciembre, la verdad que no tuvimos ningún caso, es una declaración jurada, Sí. un poco Sí, más allá no de es que no así. exija, Y además, es... el problema es que también hay casos que a veces no se denuncia, no se impulsa la acción y no hay causa. Por eso Sí, es y el además tema. teniendo en cuenta otra cosa, tenemos hoy un anticonceptivo de emergencia. Nosotros cuando recibimos una paciente con una violación, que bueno, digamos, además debería en este caso quedar embarazada, cosa que no siempre ocurre, lo primero que se hace, además de sacar la muestra de semen, además de darle la medicación contra algunas enfermedades de transmisión sexual y hacer un análisis de sangre para chequear que no haya habido ningún contagio sexual, también se le da una anticoncepción inmediata. Y por lo tanto, los casos que haya de pacientes violadas con embarazo van a ser bajísimos, Muy bajos. muy bajos. Por eso digo, en realidad puso una alerta porque el tema es muy sensible. Claro. Pero no es tan, bueno, tal vez porque yo sea ginecóloga y lo entienda desde otro lugar, no es tan complejo ni va a dar al lugar a otras interpretaciones, pero como digo, puso en alerta a una parte de la población y bueno, y la gobernadora quiso hacer un análisis más profundo, una consulta, y esto no es desautorizar a la ministra, de hecho están trabajando codo a codo en un montón de temas, sino simplemente, bueno, lo que hace todo gobernador, que finalmente es el que toma la decisión como... Que analizar bien todas las posturas, los Exactamente. posibles conflictos que puede haber con un tema tan sensible. Ahora, Exacto. ¿quiere analizar los conflictos que puede haber o los conflictos con ella misma? No creo que sean conflictos con ella misma. La gobernadora es muy segura de lo que piensa y además, como vuelvo a repetir, esto existe desde 1921 en un código penal y además ratificado por un fallo de la Corte. O sea, ni siquiera tiene que, no sé si la palabra es preocuparse por tener que decidir esto porque no es decisión de su competencia. Sí ver cuál es la mejor manera de hacer un protocolo que de alguna manera disminuya, si esta fuera la causa, la mortalidad materna en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los parámetros para medir cómo está nuestra salud, mortalidad materna y mortalidad ¿Y cómo infantil. está? Ajá. ¿Cómo está Y la bueno, mortalidad y materna? justamente la primer causa de mortalidad materna en nuestro país son los abortos clandestinos. Y en esto Sí. entra en juego otras variables que también hay que trabajar muchísimo para salir un poco del tema del ILE, que es la educación sexual. Sí. Tenemos una ley de educación sexual integral todavía mal implementada o no totalmente implementada en los niveles como dice la ley y por supuesto con distinto contenido, desde jardín de infantes, primaria y secundaria. Y tenemos también una obligación de anticoncepción gratuita en todo el territorio bonaerense, con una educación, un acceso a esa información y acceso a los derechos que tienen los pacientes, en los que todavía hay que trabajar muchísimo para entonces llegar cada vez menos, excepto en los casos de violación, en los casos de una paciente que tenga problemas de salud, que realmente, si esa paciente que tiene una insuficiencia cardíaca y sabe que y le informan que si queda embarazada puede fallecer, que además tiene derecho a la información, que tiene derecho a la educación y que tiene anticoncepción gratuita, muy difícilmente va a quedar embarazada. Por eso me parece que hay que trabajar muchísimo en estos planos para tratar de acotar la menor cantidad de abortos clandestinos, que en nuestra provincia es un problema, pero mucho más problema es en los países
del NOA, del noroeste y sobre todo del norte argentino. Y bueno, y seguir trabajando en estas patas anteriores a este problema que son la educación sexual y la anticoncepción gratuita. Así que si se trabaja más en esas patas, se achica la magnitud Sí, del problema real con del que estamos información, hablando. con educación y entonces dándole el derecho a la paciente a elegir cuál es el momento de su vida en que quiere llevar adelante un embarazo, habría muchos menos embarazos no deseados, sobre todo en la adolescencia, ¿Hay donde hay una falta de educación. ¿Una cuantificación en la provincia de Buenos Aires? ¿O una No, estimación? seguramente Obviamente desde el no es Ministerio cifra la blanca, tienen, pero ¿no? no la tengo. Se dice que fallecen alrededor de 500 mujeres por año en el país, pero las cifras, lamentablemente, todo lo que sea datos y estadísticas, nuestro país y nuestra provincia se encontró con bastante pobreza en estadísticas y realmente están haciendo un gran relevamiento ahora estadístico que hace que la ministra haya tenido 5 objetivos ministeriales que tengan que ver con fijar prioridades, sabiendo cómo encontró la provincia y la necesidad de esos datos para poder hacer, que a veces se toman como, bueno, si uno pide datos, está investigando, está persiguiendo a alguien, porque no estamos acostumbrados a que nadie pida datos. Los datos sirven, la ministra es epidemióloga y sabe muy bien de qué se trata eso, que los datos sirven para poder hacer justamente un plan de acción para la salud en la provincia. ¿Qué datos duros te faltarían además de esto? ¿Datos duros en cuanto a salud? Sí. Bueno, sí, para una política de salud hace falta, bueno, acá tenemos un caso, pero hace falta también saber, digo, ¿qué otros datos duros hace falta saber que no En están realidad, suficientemente elaborados? hay muchísimos datos que se están relevando ahora y que tienen que ver no solo con el área de salud. Este gobierno empezó, bueno, justamente hoy tuvimos una reunión con la gobernadora donde nos adelantaba algo de lo que va a suceder con el sistema alimentario escolar. No se sabía cuántos chicos iban a los comedores, no se sabía qué cantidad comían, no se sabía cómo era el porcentaje de nutrientes. Hoy en día se hizo un prorrateo, pero muy finito, que se ha ido a medir, a pesar la comida, a ver cuántos hidratos de carbono, cuántas proteínas, cuántas grasas. No había una medición y aparecieron las frutas en los comedores escolares y apareció un doble presupuesto, un 100% más de presupuesto, que por supuesto todavía está por debajo y la gobernadora está trabajando para poder dar un aumento a eso. Y así como en esa área te podría decir que se necesitan muchísimos datos para ser una provincia seria y poder entonces... Ahí lo que vos estás hablando es un tema de cantidad y calidad, de las dos cosas en comedores las escolares. dos cosas que son fundamentales para la nutrición de un niño y para el aprendizaje de un niño. Digo, las condiciones más allá de la interpretación política de cada uno y la posición política de cada uno son condiciones sociales duras. ¿Qué va a pasar con ese tema cuando terminen las clases? Siempre hay campañas y de hecho con las colonias y el sistema educativo sigue trabajando todo el año, no para. ¿Qué va a pasar con la comida donde es necesaria? Digo, va a estar la donde comida. No alcanza en la casa. No, va a estar la comida, porque yo creo que el plan de acción social, si en algo se está rigiendo, e inclusive se está trabajando en un presupuesto que todavía no tenemos, estamos próximos a votar, se está trabajando mucho en lo que es el impacto social, teniendo en cuenta estos parámetros, que hay muchísimas familias donde no cubren las necesidades básicas, en lo que es, ni hablar de vivienda, salud, pero algo tan básico como es la alimentación. Y se le está poniendo todo el enfoque y toda la prioridad ahí. Tuvimos una reunión ya con el ministro López Medrano, yo la verdad que no recuerdo las cifras que tiró, pero dio datos muy interesantes de lo que fue este año y de lo que proyectan para el año que viene y bueno, yo creo que eso lo vamos a ver con el correr del tiempo, como estamos viendo en pequeñas cosas cotidianas el avance, que yo lo veo en salud, pero bueno, otros diputados por ahí son presidentes de otras comisiones o participan en comisiones y van viendo el avance en otras áreas y creo que esto la gente lo valora así como valora también el recorrido importante, porque el hecho de poder estar en territorio y conocer la problemática del territorio bonaerense es algo que nos ha pedido explícitamente la gobernadora. Hoy un poco en chiste le decía, bueno, ella puede de alguna manera presionar a los ministros, no así a los diputados, sin embargo, insiste con que quiere y lo hacemos, porque lo hacemos realmente convencidos de que es importante estar y hacer, y estamos recorriendo la provincia donde la gente dice, hacía rato que no venía un ministro,
días pasados estuvo en mi pueblo de los primeros 17 años, en Coronel Dorrego. Desde la época de Armendáriz no había habido ningún gobernador que pasara por la ciudad de Coronel Dorrego. Visitas de ministros, visitas de diputados que hacemos. Mañana estaremos con la gobernadora visitando, yo acompañándola, las ciudades de la séptima, General Alvear y 25 de Mayo, que son mi sección, y así todas las semanas y todos los días. Así que bueno, eso también de alguna manera nos da datos y nos hace escuchar a la gente para poder dar respuestas a una provincia muy compleja con muchísimas necesidades. Gracias por estar acá. Gracias a usted. Nuevamente. Volvemos con Roberto Cazorla Yalet en el próximo bloque de Justicia en Primera Persona. Otro invitado que repite, Roberto Cazorla Yalet, es abogado penalista. Buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cómo gracias por invitarme. Muy bien. Buenas noches, el que repite. Y un placer. No, que repitió además. de año. Claro. No repite de año, no, repite en este programa. Muy Es estudioso, bueno eso, es muy estudioso. Es bueno eso. Lo convocamos para tratar un tema, bueno, hubo una serie de casos en los últimos meses de episodios de violencia que terminan con las víctimas baleando al delincuente. El caso emblemático es el de este chiquito de 13 años que, bueno, salió en defensa de sus padres, su familia, y mató a un delincuente que cobró mayor notoriedad hace unas semanas cuando el padre de este chico se enfrentó en un programa famoso de los almuerzos, el de Mirta Legrand, con el ex gobernador Scioli, ¿no? ¿Cómo está hoy ese tema de este chico? Porque es, por un lado, bueno, inimputable porque es menor de 13, pero a la vez creo que en la causa se determinó sin duda alguna que fue una legítima defensa, ¿no? Sí, bueno, la primera posición muy radical y creo que muy atinada de parte del investigador en este sistema acusatorio, como decían en el bloque pasado, que tan marcado está en la provincia de Buenos Aires, adelantó su opinión diciendo que luego de concluidas una serie de informes, el menor sin lugar a dudas iba a quedar sobreseído. Esto es, como decías vos recién, una conclusión y a la vez una verdad de perogrullo, porque una persona, independientemente de actuar en una condición, una causal justificante, una legítima defensa, el hecho de tener 13 años, al menos en nuestro país, implica directamente estar fuera de la punibilidad o considerarse inimputable. Nuestra ley es clarísima, de 16 años cumplidos para considerarlo imputable. Después uno puede analizar si es responsable o no, pero para que la ley pueda eventualmente en el transcurso de un proceso aplicarle una sanción, tiene que tener en nuestro país 16 años. Después hay otras, por supuesto, otros análisis respecto a si está bien o está mal el tipo de juzgamiento que tenemos en provincia o en nación. Pero ya son de política criminal o sociológicos o políticos, ya es otra, o éticos, pero es otra cosa. Absolutamente. Aclaremos que entre los 16 y los 18 años está el fuero de responsabilidad penal juvenil y bueno, se someten a ese proceso, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en Aires. este caso que es en Moreno, a nivel nacional eso no existe. Claro, no, a nivel nacional estamos viviendo un proceso retrógrado, se podría decir, y esta no es mi opinión, sino la opinión de los exponentes de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que han sancionado al Estado argentino porque siguen aplicando penas para mayores a menores. O sea, no solamente uno de los mensajes que desde el año 89 en adelante tuvo en la incorporación de las constituciones de los distintos países la Convención Internacional de Derechos del Niño, es decir, no se trate al chico como un sujeto, sino como un objeto. Ese chico tiene que tener una curva prevencional y una vez que comete el delito, porque no se lo pudo prever, no se lo pudo anticipar, tiene que protegérselo de una manera adecuada, dice. O sea, distinta, la convención, absolutamente distinta, por eso se lo cosifica, por eso se lo identifica de una manera completamente distinta al sujeto de derechos que es exigido determinado tipo de reproche por parte de la sociedad y por parte de la justicia, cuando hace el análisis de responsabilidad o culpabilidad. Y acá como cambian las miradas, porque bueno, estamos hablando de un menor que intervino en defensa de sus padres, cometió un homicidio con justificación, pero cuando se trata del otro lado, ¿no?, que es un menor y que comete un delito y mata, siempre empiezan a sonar las voces de, bueno, hay que bajar la edad de la inimputabilidad,
Bueno, que- a ver, la cuestión de política criminal es muy delicada y seguramente mi opinión va a ser sometida a críticas, porque, digamos, uno o está del un lado o está del otro. Es muy difícil en una realidad estructural, con tan pocos recursos a esos efectos y con tan poca intención y conocimiento por parte de las principales autoridades. No hablo de esta administración, hablo de todas, porque, insisto, por un lado, encontrar una reconciliación social con el crimen por parte del menor vendría a ser la comisión de delitos por parte de menores, y por otro lado, la tutela y la garantía de los derechos del menor. Estas dos cuestiones, que deberían ser una suerte de balancín, tendrían que estar compensados o están completamente desproporcionados en favor de las garantías del menor. Dicen, entra por una puerta y sale por la otra, o por a la inversa se los institucionaliza, se los mete en lugares hacinados, donde lejos de Sí, resocializarse, a veces, perdón, se a veces convierten... entran en esos lugares habiendo sido víctimas inclusive. Pero sí, O sea, como una forma de alojamiento, como una forma de albergue. el criterio de la punibilidad de los menores y la ejecución de la pena, cuando se los compatibiliza, por ejemplo, con un mayor, no puede ser el mismo. El encierro, la concepción del encierro, desde el punto de vista penitenciario, y creo que parte de este tema penitenciario lo habíamos abordado en una charla anterior, pero la finalidad penitenciaria, esa entelequia de resocialización, no puede ser aplicada a un menor con una aptitud psíquica completamente diferente, donde la concepción el nivel de madurez es completamente diferente. La asunción de esa responsabilidad por el hecho cometido es completamente diferente. Yo, digamos, no quiero dogmatizar un tema que, insisto, es de política criminal, pero sí es muy importante entender en este mensaje que dabas vos que bajando la edad de inimputabilidad no se soluciona el problema de la criminalidad de los menores. Si no, fíjense lo que pasa en Paraguay, en Nicaragua, en Uruguay, que a los 13 años son imputables. Sí, exactamente, son imputables. Los 13. Chile a los 14. Nosotros estamos en una edad bastante alta, pero con unas consecuencias bastante horrorosas, digamos, desde el punto de vista Ahora, legiferante. perdón, Roberto. Yo no recuerdo los números de memoria, pero sea por lo que lo que Quique decía recién, digo, o en cualquiera de los casos, digo, chico que mata, digamos. Después es legítima defensa, o es delito, es otra cosa. O es robo, digamos, en ocasión de robo. Yo no recuerdo los datos, pero lo que sí recuerdo es una cosa. Las cifras son muy bajas. Son muy bajas. Digo, los chicos en general son más víctimas que victimarios. Obviamente esto no soluciona el dolor de nadie que haya perdido a alguien querido. Eso es obvio. Eso es obvio. Estamos hablando de política criminal y no de casos individuales porque ese dolor es Sí, no, porque irreparable. a ¿no es veces cierto? está ese error Claro, siempre. Tal cual. Parece un caso particular claro. y ya enseguida, bueno, Claro, es obvio pena que de es- muerte, claro, pedimos, claro. y no se puede hacer un análisis Tal así. cual. Hay que analizar el conjunto. Lo Una mismo de que las- sí. subir las penas, o Claro. enseguida Pero tampoco. son muy bajos los números de este universo. Sí, bueno, tenemos varios enfoques. Desde el punto de vista estadístico, yo no los tengo acá en la mano, pero por mis recuerdos, no han sido destacado el número Tal cual. de menores en ese ámbito criminal. Por otra parte, y desde otro punto de vista, en la modificación del Código Penal se incorporó el artículo 41 cuarter, no sé si ustedes lo tienen presente, para intensificar la pena de aquel mayor que Sí, sí. que- Agravar la pena cuando exactamente, interviene un cuando delito con un concurra menor. un menor en la comisión de un delito. Que eso sí es un mensaje porque en un momento, Claro, claro. eso fue, digamos, Porque eso es usar a los chicos claro, de escudo, es tal otra cual. cosa ya. Sí. Pero en un momento decían, no, a propósito, usan chicos chiquitos Claro. para robar, usan sí. chiquitos... Sí, sí, se agrava la pena cual. como si fuera agravado por el uso de armas. Tal cual, o, es un agravante o en más. poblado o en banda. Es un agravante ir Que a para llevar a un mí- menor a robar. Eso sí, desde el punto de vista de la política criminal, son medidas acertadas o asertivas. Pero después, en lo que tiene que ver la diferenciación que hay en el régimen penal juvenil de la provincia de Buenos Aires con lo que es el nacional, es abismal. El tratamiento y los especialistas que hay en provincia de Buenos Aires realmente es para poner una nota diferenciadora a favor, ¿no?
porque hay personal especializado, básicamente, que me parece que en un tema tan delicado tiene que haber especialistas en la materia. ¿Lo cambiamos de Señor, tema? dele, Sí, ¿no? avanti. Bueno, en las últimas horas, ¿no? Se conoció un caso también tremendo, parecido al caso de Martínez Poch, ¿no? Que fue víctima Vanessa Real y que usted, doctor, bueno, intervino Yo estuve ese expediente como particular damnificado de las hijas. Estamos hablando del caso de este físico-culturista, o también se dice hoy que es karateca, Sí. de apellido Monzón, que está detenido aparentemente después de haber tenido secuestrada a una mujer de 45 años, 6 días en un departamento, bueno, y haberla sometido a las peores vejaciones. Realmente, bueno, estaba analizando el pedido de detención que hace el fiscal, donde está todo el testimonio de esta mujer y es todo horroroso, ¿no? Completamente. Y vos viste en tu vida profesional algunos ya, ¿no? Sí, ¿No? sí. O sea que si Y vos bueno, decís que es horroroso, Quique, sí, con el bueno, oficio de abogado y de periodista, el mismo es caso horroroso. de Vanessa Rial, ¿no? También. Pero acá realmente un sadismo tremendo y bueno, se está también analizando ahora prueba con la posible intervención de más personas, que esto también agravaría el delito, ¿no? Cuando este tipo de abuso sexual, cuando concurren más de 2 personas, también tiene un agravante. Bueno, esta persona está detenida, se negó a declarar con un asistente del Estado, ¿no? Con el defensor oficial, y bueno, tiene, ¿no? Algunas connotaciones parecidas al caso de... Cuando escuché la noticia, primero que a este personaje lo conocí en oportunidad en que era profesor en La Protectora, no sé si se acuerdan, gimnasio Sí, en del calle 49. 49, sí. Todo el mundo lo conocía socialmente como un violento, porque era profesor de full contact, de karate, de distintos tipos de artes marciales, y era una persona que se le tenía temor. Había rumores de que era un hombre golpeador, que digamos, ejercía esto que hoy denominamos tan genérica y específicamente violencia de género. Pero cuando tomo conocimiento de ya este caso en particular, realmente es sorprendente, si le damos crédito en un 100%, porque no hay motivo para no dárselo, a la víctima que dice que entró a la casa y desde el momento que entró este hombre no la dejó salir y mucho peor, la sometió a todo tipo de tratamientos vejaminosos, no solo no consentidos por ella, sino más allá de lo que uno racionalmente puede imaginar que un hombre le puede hacer a una mujer. Inclusive pensando en una situación, un escenario de sadismo. Es decir, En un ese escenario es el sadismo récord de puede ser récord, digo, border. es eso. Sí. Lo que Ver vos decís es que a la chica forzó lo sangrar y imaginable. golpearla Ajá. mientras estaba sangrando, una cosa, digamos, un sangrado vaginal provocado, lesiones anales, o sea, un tipo de violencia que supera ampliamente el sadismo. Ujú. Y bueno, el doctor Martini, que como vos decías hoy, es el que también está investigando el tema de Claro, los sobres, Claro. claro. calificó como abuso sexual con acceso carnal reiterados, doblemente agravado por resultar un grave daño en la salud física de la víctima y por ser gravemente ultrajante, y también hizo que concurran realmente, es decir, que se potencien las penas con la privación ilegal de la libertad. Sí, que podría recibir una pena alta ¿De como cuánto recibió sería? Martínez Sí. Poch, que recibió 37 años. 37 años, todavía está discutiéndose en la instancia superior, está en casación, Sí. sin perjuicio de lo cual yo entiendo que va a ser confirmada la condena, porque la pluralidad, la diferencia entre Monzón y Martínez Poch, encontramos en Martínez Poch una cantidad plural de víctimas. Claro. Por Claro, el porque también, momento claro. Claro. está esta chica, Porque seguramente estaban se van víctimas las hijas, ¿no? Claro, Aparte sí, de sí. la abogada. Sí, sí. Y además que, bueno, se reconstruyó una historia respecto de las hijas que realmente es para no volverla a contar. Claro. Porque fue terrible cómo un padre puede hacer semejante, que puede tener semejantes conductas con sus hijas.
impensado también. Pero bueno, acá estamos... Acá hay una víctima, por lo menos la que apareció es una víctima. Sí, No se sabe más. denunciando. Así que, digo, esto, con este antecedente que zanjó en esta nueva concepción de la violencia de género y de la protección al género, creo que ya va a tener un inconveniente este hombre Monzón, teniendo en cuenta que ya de alguna manera, con las pruebas que están arrimadas en la causa que se lo está juzgando, estoy seguro que va a recibir una condena importante. ¿Importante es 37 años también o algo parecido? No, yo no sé si va a llegar, pues la cantidad de delitos son los que determinan la cuantía. Sí. Y el caso de las hijas era Claro. sopesadamente importante en lo que tiene que ver con Martínez Poch. Acá, digamos, la calificación cargosa es muy importante, puede llevar más de 20 años seguramente, pero insisto que por el momento tenemos una sola víctima. Y eso puede hacer que haya determinadas cuestiones que un eventual tribunal oral que juzgue pueda considerar que la víctima no ha tenido determinados resguardos o que, bueno, de alguna manera para minimizar el grado de responsabilidad. Porque ustedes han visto que una vez que se califica una conducta, tiene escalas penales. Y bueno, esas escalas tienen mucho que ver con el tipo de desarrollo en el delito que tuvo en cuenta la persona que se lo está juzgando. O sea que acá me parece a mí, o está mal, si interpreto que una de las claves es demostrar de manera muy contundente la privación ilegítima de la libertad. Me parece que puede haber lo que se llama subsunción, puede estar incluido en el otro delito. En el abuso. ¿no? En el abuso. Personalmente me parece que la calificación es acertada, porque el hecho de no permitirle disponer de su libertad ambulatoria no es en un solo momento, porque muchas veces se dice en un robo. En un robo tenés privación ilegal de la libertad. Mientras, en ese momento, mientras me tienen con el revólver, me están privando de moverme. Claro, tal cual. Pero está absorbido por la figura principal. En cambio, en este caso, como ocurrió con Martínez Poch también... Es casi una condición para establecer... Claro. Tal cual. Para esta serie de delitos es una condición la privación de libertad. Sí, para mí sí. Sería así. Para mí sí, para mí es, y está bien que concurra realmente y que sea privación de la libertad agravada. En este caso se da el concepto de rapto, ¿no? Antiguo, que era justamente esto, ¿no? Era una violación donde había como una especie de secuestro y violación, ¿no? Sería este caso. Sí, bueno, ¿no? esta mujer fue secuestrada, digamos, desde el punto de vista de la tipología, de la tipicidad, es privación ilegal de la libertad, pero el condimento y el detonante es este abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado que realmente... Sí, aparte si pone el daño gravemente ultrajante también, eso es importante para agravar y seguramente, ¿no? Eso lo va a dar, aparte de los daños físicos que ha tenido, el daño psicológico. Me recuerdo en el caso de Vanessa, que los peritos fueron contundentes y que esta chica tiene un problema crónico, va a tener que ser tratada durante toda su vida, ¿no? Pobre Vanessa. Y a esta chica va a correr la misma suerte, porque lamentablemente los que hemos tenido posibilidad de leer el contenido de la causa, la lesión psíquica es irreparable. Realmente lo que ha hecho este hombre con esa mujer es muy difícil de describir, y más en un medio, todos aquellos pormenores, porque son un nivel de sadismo y violencia extremo. Vos hablabas antes, hablabas de que era conocido como un violento. Sí. ¿Era porque había tenido actitudes violentas o porque desarrollaba actividades violentas? Porque se supone que el que es profesor de karate o artes marciales, o los boxeadores, en los boxeadores la tradición tiene la piña prohibida. En las otras actividades también se supone que hay un grado mayor de autocontrol.
salvo que haya antecedentes de pérdida de control anterior. Yo creo que, a ver, uno cuando piensa en las artes marciales, imagina autocontrol. Claro. Este hombre Debería ser. practicaba Si no es letal, todo ¿no? tipo de deportes, ya no artes marciales. Ajá. Practicaba deportes violentos, Sí. como por ejemplo el vale todo o algún, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero hoy lo conocemos como vale todo y digamos que se lo considera por demás violento y era una persona conocida socialmente como un violento. Así que hay un tema Digamos, sí. y esto es una consecuencia lógica. No, por eso hay un tema de persona. prevención, no, por eso iba al punto este. Hay un tema de prevención, o de no prevención en este caso. Y hay alguna alerta que no funcionó. No sé si legal o judicial, pero por lo menos social. Sí, sí, lo que pasa es que es muy difícil porque habría que perseguirlo Sí. a este hombre, a un violento. O sea, hoy tendríamos que salir a identificar a los violentos para perseguirlos, a ver cómo se comportan Claro, en claro. una vida de intimidad, Claro. cuestión que atenta contra la Constitución Totalmente, también, las totalmente. acciones privadas de los hombres. Es decir, Es muy difícil. acá no había antecedentes más allá Claro, de porque- cualquier suposición íntima, no había. Claro, porque acá No existía eso. como relata el hecho, Sí. la víctima, no lo conocía. Claro, Y claro. a él la lleva otra persona, que también va a ser investigada, Ajá. que le prometió tener un trabajo extra a la Sí. actividad que tenía ella, de empleada en un corralón, y se lo presenta, cuenta que llevaron alcohol, tomaron algo, discuten entre ellos, y él, el que la lleva, se va y Se va. queda ella sola a merced de este hombre. Así que... Y en entonces, el momento que ella se quiere ir, ahí es ahí, cuando claro, él no Ahí. la él la deja. captura y empieza a someterla sexualmente mañana, tarde y noche. Así que igual ahora la investigación está en torno a ver si participaron más, porque habría algún testimonio más que ha brindado ella en la víctima, no sé si en policía o si lo ha hecho con reserva, pero parece que podrían ser ubicadas otras personas que han participado en vejaciones, ¿no? Durante estos 6 días. ¿Y la persona que la llevó? También, esa la están buscando. ¿Cuál sería No su está responsabilidad imputado. hipotéticamente? Claro, no. Todavía Están no. llamando para que cuente bien Ajá. qué es lo que pasó. El tema es que el grado de participación lo va a tener a la luz de este proceso investigativo, teniendo en cuenta que debía saber lo Claro. que iba a hacer Monzón con la víctima. Ujú. En el supuesto de no saber, no imaginar, no haber visto nada raro, Claro. es más difícil la Claro. responsabilidad. Pero a ver, entre nosotros creo que si se fue porque algo vio que no le gustó Claro. o pensó que la cosa se había ido de límites, entonces prefirió- Parece una frase de Reutemann esa. Cuando le ofrecieron la candidatura. Debí ver algo que no me gustó, era la Tal frase. cual. Y quedó para la historia. Roberto, gracias por estar acá esta No, noche, nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un placer. Igualmente. Gracias, doctor. Era Roberto Cazorla Yalet con nosotros en el último bloque de Justicia en Primera Persona, que ya termina en esto que es la parte televisiva y televisada. Sí. Y mañana vamos a estar, como siempre, en la radio a las 9, en la 100.3, en Justicia en Primera. Acá hasta el miércoles que viene a las 10 de la noche. Chau y gracias.